Hola a todos. Bueno, vamos a continuar entonces con las clases de análisis estructural. Este es el segundo video del tema método de la rigidez. En este caso, o para esta altura, ya como les dije en el video anterior, deben haber leído el capítulo para que les resulte más sencillo entender lo que vamos a ver hoy aquí. Bueno, como les mencioné en el video anterior, este método, el método de la rigidez, es una técnica para llevar a cabo cálculos de estructuras, ¿sí? Y para resolver problemas hiperestáticos, ¿sí? Recuerden que teníamos o habíamos visto el método de las fuerzas y el método de la rigidez. Dijimos que en el método de la fuerza lo primero que se hacía, se resolvían las incógnitas hiperestáticas, que eran las fuerzas, y a partir del conocimiento de ellas se encontraban el resto de las variables. Y en el método de la rigidez dijimos que esta técnica era representada básicamente por una relación o una ecuación K por U igual a P, donde SK que está ahí era una variable que podía ser escalar o que puede ser matricial, ¿sí? Y esa variable que está ahí, K, representa la elasticidad de la estructura y cada estructura tiene su correspondiente matriz K, ¿sí? Esto que está aquí es un vector, en general, un vector de desplazamientos que representan los desplazamientos de todos los nodos de una determinada estructura, y este vector P que está aquí es un vector que representa o que contiene las cargas actuando en los nodos de la estructura. Entonces, si tenemos, qué sé yo, supongamos este ejemplo, que es uno de los que vamos a ver ahora, un reticulado, ¿sí? Con una fuerza actuando, P. Entonces, la matriz K, esta que está aquí, representa la elasticidad de toda esa estructura que está ahí. El vector U, ese que está ahí, representa los desplazamientos en todos los nudos de la estructura, a donde se unen las vigas, nosotros tenemos, o las barras, nosotros tenemos nudos. Este vector U que está acá son los desplazamientos de cada uno de los nudos. Y el vector P, que está aquí, es un vector que tiene la carga actuando en cada uno de los nudos. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero para hacer un resumen de lo que mencionamos en el video anterior y de lo que ustedes... No hemos hablado mucho en el video anterior sobre esta representación desde el punto de vista matricial, o esta ecuación desde el punto de vista matricial. Más bien yo le dije que el caso que vimos era un caso escalar que podía llevarse un caso matricial, pero que era una variable que representaba la elasticidad de la estructura. Bueno, entonces lo que vamos a ver en la clase de hoy es sobre reticulados, ¿sí? Y los reticulados planos. ¿Está bien? Vamos a tratar de ver cómo deducir esa matriz K para el caso de reticulados planos, y después vamos a ver unos ejemplos o unos problemas para que ustedes puedan resolver. Bueno, vamos a ir limpiando esto. Bueno, entonces antes de comenzar con la deducción del método, hay algo que necesitamos comprender o entender, que son las relaciones cinemáticas que se presentan en una estructura de reticulado. Estas relaciones cinemáticas que queremos encontrar primero son la relación que hay entre el desplazamiento de las barras y las elongaciones a las que se someten la barra. Si yo supongamos que tengo esta estructura que está aquí a la izquierda, que tiene un determinado estado de carga, supongamos esa carga P que está ahí, después de aplicar la carga, la estructura va a llevar a una configuración, o sea, la va a hacer cambiar de geometría, la va a llevar a una nueva configuración, como se muestra aquí,
¿sí? En línea de puntos, la nueva configuración, y cada barra que está aquí va a tener un determinado desplazamiento, ¿está bien? Y se va a alargar o se va a estirar dependiendo la carga P que tenga y la geometría de la estructura. Entonces lo que queremos hacer en esta parte es, supongamos esta barra que está aquí, ¿sí? Lo que nosotros queremos es encontrar la relación que hay entre los desplazamientos de esa barra y la elongación. Pero no cualquier desplazamiento, porque si ustedes ven esta barra al desplazarse completa, bueno, tiene desplazamiento ese nudo de la barra, ese nudo de la barra, pero también tiene desplazamiento todos los puntos que están en la mitad de la barra, ¿sí? Sin embargo, a nosotros nos interesa en este momento es únicamente estudiar los desplazamientos o relacionar, mejor que estudiar, los desplazamientos que sufre los nudos de la barra, ¿sí? Con la elongación de esa barra. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que queremos tratar de determinar, la relación entre los desplazamientos de los nudos de la barra y la elongación de la barra. Bueno, el objetivo entonces de esta primera parte es llegar a determinar que la elongación de la barra es simplemente el producto interno, o el producto punto de un delta de desplazamiento, que ya vamos a ver qué es, multiplicado por un versor T que direcciona la barra, que ya también vamos a ver qué es. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo llegar a esta ecuación que está aquí, que nos va a servir después para poder deducir la matriz de rigidez K de la barra. Bueno, entonces, supongamos que elegimos una barra cualquiera de esta estructura, ¿sí? Esta que está acá, que tiene como nudo inicial y nudo final, el nudo inicial I y el nudo final J. Una de las cosas con las que vamos a trabajar en este método es con una numeración de los nudos, ¿sí? Por ejemplo, esta estructura va a tener la numeración 1. La numeración es arbitraria, ¿sí? No se van a tener que poner ustedes a determinar la numeración, sino que nosotros se las vamos a dar como información, pero entienden que esta numeración, el número que le ponen a cada nudo, puede ser arbitrario. Entonces, en este caso, supongamos que la barra esta que estamos analizando, esta barra que está aquí, que tiene el nudo 3 y el nudo 4, el nudo I sería el 3 y el nudo J sería el 4. ¿Sí? Entonces, esta barra IJ tiene nudo 3 el inicial y 4 el final. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué digo inicial y por qué digo final? Porque vamos a definir un versor T. Ese versor T va a ir del nudo inicial hasta el nudo final, ¿sí? Del nudo I al nudo J. Cuando nosotros elijamos una numeración para este modelo que vamos a desarrollar, siempre vamos a elegir una numeración de tal manera que el I sea menor que el J. ¿Está bien? Quiere decir que si yo analizo esta barra que está aquí, ¿sí? Mi nudo I va a ser el 2 y mi nudo J va a ser el 3. Quiere decir que el versor va a venir siempre desde el nudo más chico al nudo más grande. ¿Sí? Este va a ser el versor T para esa barra. Entonces esa siempre es la propuesta que vamos a hacer. Una vez que ya esté definido la numeración de los nudos, cuando analicemos una barra, vamos a ver cuál es el nudo más chico y vamos a definir el versor desde el nudo más chico al nudo más grande. Bueno, entonces vamos a ponerle por el momento un número genérico a los nudos de la barra, que le vamos a poner I y J. Entonces después que se aplica la carga, esa barra que tiene longitud L minúscula, se desplaza, ¿sí? Esa barra que está acá se desplaza a esta posición. Bueno, aquí la dibujé en otra posición, pero como producto de la carga, la barra se alarga o se acorta, ¿está bien? Entonces, por alargarse o por acortarse va a aparecer una elongación de la barra, que simplemente la voy a calcular como la longitud final que tiene la barra menos la longitud inicial, ¿sí? Eso es lo que definimos como elongación, ¿sí? Que es lo que está aquí abajo. Entonces, lo que queremos hacer ahora es cómo relacionar esa elongación con los desplazamientos. Bueno, vamos a hablar cómo vamos a representar los desplazamientos. Después de colocar la carga sobre la estructura, ese nudo I, ¿sí? va a sufrir un desplazamiento. Estamos trabajando en el plano, entonces ese nudo I
va a sufrir un desplazamiento. ¿Está bien? Bueno, a ver, acá les digo, estamos trabajando en el plano, pero esto se puede generalizar para 3D, por eso que he puesto este sistema aquí simplemente para indicar también que esto que estamos hablando también se puede generalizar para el caso tridimensional. Bueno, entonces después de aplicar la carga, este nudo tiene una determinada posición en el espacio o en el plano, y después de la carga ese nudo se va a desplazar hacia el punto I mayúscula que está acá, ¿sí? Entonces el desplazamiento que sufra ese nudo lo vamos a llamar como U sub I. Una cosa para notar acá es que cuando hable de vector, a la letra la voy a indicar con una mayúscula. Entonces este U mayúscula sub I indica el vector desplazamiento del nudo I, ¿sí? Ese vector que está acá, si estamos en el plano, tendría su componente U en X y tendría su componente U en Y, ¿sí? Entonces en el plano sería un vector de 2 dimensiones. Bueno, lo mismo sucede con el nudo J. Cuando le aplico la carga, ese nudo J va a parar a otro lugar. Entonces, con ese vector voy a indicar el desplazamiento que sufre el nudo J, ¿sí? Y una de las cosas que voy a definir es el vector delta U, ¿sí? Que el vector delta U, este que está aquí, es la diferencia de desplazamiento desde el punto de vista vectorial. Cuando lo escribo le pongo el vectorcito porque no puedo hacer la negrita, como acá. No recuerdo lo que dije anteriormente, pero vuelvo a repetirlo, cuando estoy hablando de un vector, lo voy a representar en letra negrita, ¿sí? Para indicar que es un vector. Entonces acá, como no lo puedo poner en negrita, simplemente le pongo el vector ahí. Entonces vamos a definir el vector delta U, que es la diferencia de desplazamiento entre lo que se desplaza el nudo J menos lo que se desplaza el nudo I. ¿Está bien? Entonces, esto es un vector en 2D o en 3D, y esto es un vector en 2D o 3D. Entonces yo sé que el vector desplazamiento del nudo J menos el vector desplazamiento del nudo I me va a dar este delta B, ¿sí? Y ese delta B es con el que voy a relacionar la elongación. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que si yo puedo calcular ese delta U, ¿sí? Y conociendo la dirección de la barra, que la dirección de la barra se define por el versor T, vuelvo a repetir, que va desde el nudo inicial I hasta el nudo final J, o sea que teniendo la geometría inicial de la barra, yo ya puedo determinar cuánto vale T. Entonces, si yo conozco de alguna forma el desplazamiento UJ y UI, puedo conocer delta U, y al conocer el versor T, ya puedo aproximar la elongación. ¿Está bien? Sin necesidad de tener los esfuerzos internos ni nada. Entonces, conociendo el desplazamiento y la dirección de la barra, ya puedo determinar la elongación. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente etapa es demostrar esa ecuación que está aquí. Bueno, entonces, volvamos a analizar esta barra, la barra que tiene nudo I y nudo J. Vamos a definir el vector posición del nudo I minúscula como R minúscula I, de nuevo el R está en negrita, esto está indicando que es un vector. Vamos a definir el vector posición del nudo J en la configuración inicial, ¿sí? Como R minúscula J, de nuevo vector. Entonces, lo que voy a querer calcular primero es el vector posición del nudo I después de la deformación, que sería el nudo I mayúscula. Entonces el vector posición después de la deformación sería ese que está ahí, ¿sí? Que le vamos a llamar R mayúscula. ¿Cómo puedo hacer para obtener ese vector RI? Simplemente haciendo suma de vectores de manera geométrica. Yo desde esta figura puedo ver que si quiero obtener el RI, simplemente me basta sumar el RI con el UI, ¿sí? Si yo sumo el RI con el UI, me da directamente el R mayúscula, ¿sí? Que es esto que he puesto acá. De nuevo, si yo ahora quiero encontrar el vector posición ahora del nudo J, perdón por el dibujo,
quiero encontrar el vector posición del nudo J después de la deformación, simplemente es la suma de la posición inicial del nudo J más lo que se desplazó, ¿sí? Que es esto que está aquí, el RJ, que es la posición después de la deformación, es la posición inicial más lo que se desplazó el nudo J. ¿Está bien? Perdonen por los dibujos, pero como lo estoy haciendo a mano, no tengo mucho pulso, es lo que sale. Bueno, entonces ya hemos determinado los dos vectores posiciones de cada nudo después de la deformación. Una cosa que me interesa calcular ahora es el delta R minúscula. ¿Qué es este delta R minúscula? Si ustedes ven, es la diferencia entre la posición inicial del nudo J y la posición inicial del nudo I. ¿Sí? Entonces, este es el nudo J y este es el nudo I. Entonces, de manera geométrica podemos ver que el delta R no es más que un vector que está ubicado directamente sobre la barra. Hacer RJ menos RI es esto que está acá. Es un vector que está solapado sobre la barra, ¿está bien? Entonces, ese vector que está solapado sobre la barra no es más que la longitud de esa barra, ¿sí? Por el versor P, ¿está bien? Ese delta R lo puedo escribir como RJ por RI, menos RI, perdón, pero también lo puedo escribir como la longitud de la barra con dirección T. Entonces el delta R se escribe de las dos maneras, de esta forma y de esa forma. ¿Sí? Bien, entonces esto demuestra que la longitud L directamente es el módulo del vector delta R. Bueno. Y como dije antes, el delta U es UJ menos UI, es el desplazamiento del nudo J menos el desplazamiento del nudo I. Entonces, ahora lo que queremos calcular es un delta R mayúscula. ¿Qué es este delta R mayúscula? Es el RJ mayúscula menos el RI mayúscula, que sería el vector posición, este que está acá, que era RJ, menos el vector posición, este que está acá, que era RI. Está bien, este era RI y este que está acá era RJ. ¿Sí? Entonces, si hacemos RJ menos RI, esto nos da un vector delta R que está superpuesto sobre la barra. ¿Está bien? Este que está acá, vamos a hacer un poquito más prolijo y si sale. Esto que está acá sería el delta R mayúscula, ¿sí? Que sería el vector RJ menos el vector RI, ¿sí? Entonces, ese delta R que está ahí, que es RJ menos RI, lo podemos escribir, meter aquí donde dice RJ, meter esa ecuación, y aquí donde dice RI, meter esa otra ecuación, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, simplemente esto nos va a quedar RJ minúscula, vector, más UJ, vector, menos RI minúscula, vector, menos UJ, vector. ¿Sí? Si vemos, este RJ menos este RI es este delta R que está acá, y este UJ menos, perdón, UI es este delta U que está acá. Entonces el delta R mayúscula, que es el vector superpuesto con la barra deformada, es delta R minúscula más delta U mayúscula. ¿Sí? Y esta es otra ecuación que también nos interesa tener en cuenta para la deducción que queremos hacer de E igual a delta U punto versor T. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa ecuación. Bueno. Entonces, si dijimos inicialmente que la elongación era la longitud final de la barra menos la longitud inicial. Pero la longitud final de la barra, dijimos que el delta R,
quedaba superpuesto con la longitud de la barra deformada, por lo tanto, el módulo de delta R es directamente igual a L, ¿sí? Porque delta R está superpuesto con la barra, dijimos, delta R mayúscula. Entonces, el delta R mayúscula al cuadrado raíz de todo eso. ¿Está bien? Esto sería, en lugar de poner módulo, ponemos delta R cuadrado raíz de todo eso. Menos la longitud inicial de la barra. ¿Sí? Ahora, si manipulamos un poco esta ecuación, si dividimos por L todo, si dividimos por L aquí, vamos a borrar esto. Si dividimos por L aquí, dividimos por L aquí, y dividimos por L aquí, esto termina quedando 1, y esto termina quedando, perdón, L aquí, esto para meter el L dentro de la raíz, la tenemos que poner al cuadrado, como aparece ahí, acá queda 1, ¿sí? Y llegamos a esta expresión que está acá. Luego, lo que hacemos es pasar el 1 para el otro lado, este 1 lo pasamos para ese lado, y pasamos la raíz también para el otro lado. Por lo tanto, nos va a quedar 1 más e sobre L al cuadrado igual a delta R al cuadrado sobre L al cuadrado. Recuerden que esto que está acá es un vector, ¿sí? Y el cuadrado de un vector simplemente es el producto punto entre el vector mismo, ¿sí? Pero hacer el producto punto entre el vector mismo lo podemos representar de esta manera, delta R al cuadrado. Bueno, espero que me sigan hasta ahí, no es nada complicado, yo creo que si no lo entienden, lo repasan, además esto está en el libro, ya deberían haberlo visto, se puede interpretar de manera fácil. Bueno, ahora, esta expresión que está acá, 1 más e sobre L al cuadrado, es un binomio que podemos desarrollar, y en lugar de escribir esto, podemos poner 1 más e sobre L, perdón, recuerdan esta expresión a más b al cuadrado, todo esto al cuadrado, que era a cuadrado más 2 veces el primer elemento por el segundo elemento más el segundo elemento al cuadrado. Bueno, entonces acá podemos hacer lo mismo. 1 al cuadrado más 2 veces el primer elemento por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Vamos a escribirlo un poquito más prolijo. Entonces cuando desarrollamos esto sería 1 más 2 veces e sobre L más e sobre L al cuadrado. Escribir esto es lo mismo que escribir eso que está ahí. Ahora, si nosotros asumimos que E sobre L, que E sobre L es lo que es la definición de, que vimos inicialmente, la definición de deformación específica. La deformación específica dijimos que era la elongación sobre la longitud, ¿está bien? Entonces, si ahora nosotros asumimos que la deformación específica es relativamente pequeña, es relativamente chica, o decir que es mucho más chico que 1, entonces este término que está al cuadrado, este término que está aquí, termina siendo despreciable comparado a este término que está acá, ¿sí? Por lo tanto, tener estos tres términos, ¿sí? Uno lo puede... teniendo esos tres términos, es lo mismo que tener 1 más, o aproximadamente igual, 1 más 2 por E sobre L. ¿Por qué? Porque ese término es despreciable frente a este que está aquí. ¿Sí? Si esto es mucho menor que 1. Entonces directamente a este término cuadrático lo podemos anular. Y llegamos a esta expresión que está ahí abajo. ¿Sí? Esto lo reemplazamos por 1 más 2 por E sobre L, por lo que justifiqué, es igual a delta R al cuadrado sobre L cuadrado. Entonces, si de acá despejamos lo que vale E,
¿sí? Nos va a quedar que la elongación es 1/2 de delta R mayúscula al cuadrado menos L cuadrado sobre L. Eso sale de despejar el épsilon de esta ecuación. El E de esa ecuación, que es la elongación. Bueno, ahora, esta es una ecuación un poquito más larga, pero la voy a explicar. Aquí, donde dice delta R cuadrado, simplemente lo que hago es poner lo que vale delta R, que dijimos que era delta R minúscula por delta U. ¿Sí? Entonces pongo delta R minúscula, no por más delta U, al cuadrado, menos L cuadrado sobre L. Ahora lo que hago es desarrollo de nuevo el binomio de esa ecuación que está ahí, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado menos L cuadrado sobre L. ¿Sí? Y luego lo que hago es reemplazar estas variables. Fíjense. Este delta R cuadrado, si venimos acá, vale perdón, el delta R vale L punto versor T, ¿está bien? Entonces, si yo quiero escribir delta R vector al cuadrado, lo que tengo que hacer es poner delta R vector producto punto delta R vector, que eso es lo mismo que hacer L versor T producto punto L versor T. Y cuando hago el producto punto entre ST y ST es simplemente 1. Y L por L, todo esto me da L cuadrado. ¿Está bien? Entonces cuando voy a esta ecuación que está aquí abajo, que está ahí abajo, este L cuadrado se me cancela con ese L cuadrado que está ahí. ¿Sí? Y ahora me queda toda la otra ecuación. Este delta R lo puedo cancelar con SL y poner directamente el versor T. ¿Por qué? Porque dijimos que delta R es igual a L versor T. ¿Sí? Entonces, en lugar de poner delta R acá, pongo L versor T, el L se me cancela con el L y me queda como resultado el versor T. ¿Sí? Por el delta U. ¿Está bien? Luego, en ese término S2 se cancela con S2 y finalmente lo que queda es esta expresión. Pero de nuevo, si lo que estamos asumiendo que después de que se aplica la carga, los desplazamientos son relativamente pequeños, que eso son una de las hipótesis del modelo que nosotros desarrollamos, este delta U que está acá termina siendo de segundo orden y por lo tanto su influencia comparado a ese término es muy chica. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es, podemos aproximar eso a cero o decir que es chico comparado con esto, y en lugar de considerar todos los dos términos, únicamente consideramos este que es el más influyente. Por lo tanto, la elongación que habíamos despejado acá termina quedando como delta U por el versor T. ¿Sí? Que esta es la ecuación que queríamos demostrar y que es la que mostré inicialmente. ¿Está bien? Bueno, cortamos en este video y seguimos en el video siguiente.